Entonces lo que quiero tocar en esta mañana es una serie que se llama ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Porque muchos se dicen llamar cristianos, pero en el momento no saben qué identidad tienen. Y no quiero hablar de la identidad en sí, pero quiero hablar de lo que es el cristianismo. ¿En qué se funda el cristianismo? Si el cristianismo es mucho, si el cristianismo no es una religión, si el cristianismo es una relación, cuántas religiones hay, y todas esas cosas yo quiero que vos sepas, para que sepas dónde estás parado. Amén. Porque de hecho que cuando un cristiano no sabe dónde estás parado, entonces corre riesgo, y muy grande. Amén. Entonces, para empezar, Mateo capítulo 18, versículo 3. Y vamos a ver lo que dijo Jesús. Y quiero que ustedes empiecen a entender este versículo bíblico que se sabe de memoria, pero que realmente no le dan el significado que se le tiene que dar. Y dijo, de cierto os digo, que si no volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien. Jesús utiliza a un niño como ejemplo para darnos una enseñanza. Siempre Jesús fue así. De repente vemos a Jesús dar una parábola, la parábola del sembrador, porque vio allá a lo lejos había una persona que estaba sembrando la tierra y resulta que dijo, bueno, lo iba a usar para dar ese mensaje. El mensaje, ¿no es cierto?, era precisamente el corazón, era donde caía la semilla, era el tratamiento de Dios. Perfecto. Ahora, acá utiliza a un niño para darte un mensaje a vos, pero quiero que entiendas ese mensaje, porque ahí radica lo que es el verdadero cristianismo. Y de cómo debemos comportarnos, ya que somos verdaderos cristianos. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Y quiero que medites en eso. Gloria a Dios. Muy bien, ¿qué representa un niño? Vamos por favor. En primer lugar, hicimos una pregunta. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Ahora, ¿qué es lo que quiso decir el Señor? Que si no nos convertimos como niños, no entraremos en el reino de Dios. ¿Qué es ser un niño? ¿Por qué agarra la imagen de un niño? ¿Por qué agarró a un niño que estaba pasando por ahí y le dice, vení, ponete al lado mío, acá quédate? Mire, si ustedes no se vuelven como este niño, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiso decir? El niño es la expresión más pura del ser humano. ¿Entiendan? Es la expresión más pura del ser humano. Por ende, obviamente está hablando de la pureza, pero está hablando de otra cosa. Bien, esto nos enseña. Pero quiero entrar más dentro de lo que es la pureza para que vayan entendiendo lo que es el cristianismo. El cristianismo no es como muchos piensan. Yo quiero sacar ese velo. Dice pureza, del latín puritia, derivado de purus, puro. Se toma como concepto moral, indicando la cualidad interior de estar libre de culpa o de pecado. O sea, lo que él quiso decirnos, que si no estamos libres de culpa y el pecado, no entraremos en el reino de Dios. Ahora tiene sentido. ¿Sí o no? Ahora tiene sentido. En otras palabras, ¿qué es ser cristiano? Una persona pura. Entonces yo me tengo que volver casto. No. Puro es una cosa y casto es otra. Totalmente diferente. ¿Que se entiende? Yo estoy hablando de pureza.
No estoy hablando de castidad. Estoy hablando de pureza. Atienda, por favor. En otras palabras, entonces puro quiere decir aquel que no tiene mezcla. Que no es mezclado. Hoy soy cristiano, mañana soy cristino. Hoy soy hermano, mañana soy primo. O soy cristiano o no soy nada. Ahí está, listo. Es sencilla la cosa. No hay que darle mucha vuelta a esto. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que la salvación no implica nada más que aceptar a Cristo en nuestro corazón y punto, ya soy salvo. No, no, no. Tiene que haber un crecimiento. Acá lo dice, ¿sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Claro que lo dice. Bueno, ahora, tenemos que desear como niños puros, ¿no es cierto? La leche no adulterada. O sea, la leche adulterada, ¿qué es la leche adulterada? ¿Saben lo que es la leche adulterada? Nadie vendió leche acá. Yo conocí uno en Cacumpé que vendía leche, los días de lluvia aprovechaba. ¿Por qué? Abría los tachos de leche y dejaba que la lluvia cayera dentro de la leche. Y se hacía más. Eso se llama leche adulterada. ¿Sí? Leche mezclada. O sea, yo no tengo que mezclar mi vida, pero el que estoy escuchando tampoco la tiene que mezclar. No es una cuestión de hacer lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago. O es sí o no. O va o no va. O voy para el cielo o voy para el infierno. Pero no hay términos medios, no existe. Acá está hablando de un corazón limpio y una conciencia en paz. Y un corazón limpio y una conciencia en paz no precisamente tiene que ser perfecto. Aunque la palabra teleo, perfecto, del griego, significa estar completos. Y si estamos completos en Cristo, que Él nos justificó, obviamente, somos perfectos. Atienda, por favor. Porque así vamos a comprender lo que verdaderamente es el cristianismo. La vida cristiana es una vida de guerra. Somos llamados a la guerra. Usted no le viene a predicar a los sanos, sino a los enfermos. La palabra no es para aquellos intelectuales, sino para aquellos que no saben nada. Quiere decir que los sanos y los enfermos también van incluidos. ¿Por qué? Porque no hay cosa peor para Dios que una persona se crea muy sabio o muy entendido. O que se crea totalmente sano, que no necesite de Dios. ¿Quién no está enfermo? ¿Y quién no ignoró alguna vez? De cualquier manera, ¿no es cierto? La palabra va incluida. Te digo, corazón limpio y una conciencia en paz. Ahora, estamos en el cristianismo y el cristianismo es una guerra continua y constante. Nos hemos enmarcado en una guerra, no en un camino de rosa donde los pajaritos y las maripositas están volando por ahí y ahí solamente olor a perfume. No, Señor, usted está en medio de una guerra. Satanás a la izquierda, Dios a la derecha, usted en el medio. Y te guste o no te guste es así. Y vas a ver a la izquierda cosas feas que no querés ver, pero que vas a tener que ver, porque estás en este mundo, no estás enfrascado en una botella. Y hay algunos que están enfrascados en una botella. Los sacerdotes de la Edad Media hacían cada cosa para alejarse del mundo. Se enterraban bajo la arena porque querían estar aislados. Se iban a los montes, allá donde el diablo perdió el poncho a la derecha, ahí estaban estos tipos,
donde ni los animales entraban, porque querían alejarse del mundo. Escuchen, nos hemos embarcado en una guerra y tenemos un enemigo que no nos va a ponderar, tenemos un enemigo que no nos va a perdonar, tenemos un enemigo que si vos le das ventaja, él va a arrasar con tu vida, con tu trabajo, con tu familia, con todo lo que te ponga delante y que pertenezca a tu vida, él la va a arrasar. Vamos a entender un poquito. Ahora la palabra de Dios. Pasaje conocido. Sed sobrios y mirad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando que él devorar. Claro, pastor, pero quién sabe, esta palabra es muy conocida. La palabra sobrio viene del griego, yo creo que lo dije más de una vez, pero lo vuelvo a repetir de vuelta. Nefalio es aquella persona que se abstiene de beber alcohol. Por ende, una persona, ¿no es cierto?, que se abstiene de beber alcohol es una persona con mente sana. Vuelvo a repetir, sana, pero puro. O puro. Que mantiene la calma en las situaciones difíciles de la vida. Esa es la realidad de una persona que está en paz con el Señor. Esa es la realidad de una persona que está en guerra pero que tiene una conexión directa con Dios. Esa es una persona que representa a Cristo en la tierra. Ese es un cristiano. Hermanos, 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Resumiendo, el cristiano debe ser maduro porque tiene un enemigo que intentará hacerlo caer de esa madurez. Pero es niño en cuanto a lo que es la relación con los demás. O sea, en tu relación, ¿a quién estás representando? ¿Aló? ¿A quién estás representando? ¿A Condorito? Prefiero representar a Condorito y no al diablo, ¿no? Pero estamos representando a Cristo. Muy bien. Es la actitud hacia los demás. Como representación de la cosa más pura que tienen los cristianos. ¿Cuál es? La cruz, los clavos, la sangre, la espina. ¿Cuál es? Jesucristo. A Él debemos representar. Amén. Para conocer lo que es el cristianismo, hagámonos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se dice que el cristianismo no es una religión sino una relación? Porque yo estoy en todos lados, pero es una relación, no es un... Pero ni ellos saben lo que quiere decir eso. Denme una explicación lógica con respecto a este tema. La segunda pregunta es, ¿por qué se dice que el cristianismo es uno solo y no son muchos? Eso muchas veces lo escucho en mi boca. Vamos a explicar. Punto número 1. El cristianismo no es una religión, sino una relación. ¿Por qué? Está ligado directamente al amor, es la expresión más pura del amor. ¿Cuál es la expresión más pura del amor? La muerte. La muerte es la expresión más pura del amor. ¿Pero por qué? Y porque Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por amor.
Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 9 al 10, dice lo siguiente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Vamos a repetirlo de vuelta. Para que vivamos por Él. O sea, tenemos que vivir por Él. Por Él, como una cosa voluntaria. No para Él, por Él. Atienda bien, por favor. Escuchen, versículo 10. En esto consiste el amor, en que nosotros, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vuelvo a repetir, en propiciación. O sea, hay planes creados por Dios, que es a través de la muerte de Cristo. Y en estos planes se ven reflejados a través del pacto que se hizo en forma general con todo el mundo para la gracia y en forma individual para pedir el perdón al Señor, recibir el perdón de nuestros pecados. Muy bien. Ahora, en esta relación conocemos a Dios y aprendemos a amarle. Entonces no era una religión, era una relación. ¿Cómo vas a conocer a alguien si no estás relacionado con él? Ahora bien, hablemos del significado de la religión para que podamos entender lo que es la relación. Religión tiene diversas interpretaciones etimológicas. Puede provenir del latín religere, que significa recoger o agrupar, pero también puede venir de religio, que significa, ¿no es cierto?, escrúpulo. Escrúpulo es una persona que tiene temor, dudas, incertidumbre. Esa es una persona escrupulosa. ¿Aló? ¿Entendió eso? Ok. Vamos a seguir. Escrúpulo. O puede venir de religare, que significa reunir, también unirse o ligarse. Bien, ahora, ¿qué hay de malo ser religioso? ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo poder ser religioso, todo lo que vos quieras, pero hay que interpretar, ¿no es cierto?, lo que significa ser religioso. En mi comunión con Dios está basado sobre esa relación, pero en mi servicio con Dios está basado sobre la religión. ¿Entendió eso? Sigamos adelante. Entonces, no hay nada malo ser religioso. Puedes ser religioso todo lo que vos quieras. Pero ¿cómo estás en tu relación con Dios? Porque tu relación con Dios tiene que ser el eje central de tu vida para que vos puedas demostrar lo que verdaderamente sos por dentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en mi relación con el Señor yo puedo tener, ¿no es cierto?, yo puedo ver esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Entonces,
De hecho, que nos habla de eso y es esto debemos entender. Ok, entonces vayamos a la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 19 dice: y respondiendo entonces Jesús le dijo, escuche bien lo que dijo Jesús, atienda bien por favor. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo, o mejor dicho, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, el cristiano debe ser un representante del Padre. Un representante del Padre. Y la expresión de Cristo en la tierra. ¿Me entendió? Y ahí empezamos a entender de que no es una religión, aunque la palabra religión se utiliza precisamente para denominar a una persona que está uniendo, está ayudando a Dios a recoger y no a desparramar. Pero en el sentido humano ya no es una persona religiosa, sino una persona que tiene una relación con el Señor. Y en esta relación, esa persona se mueve en esa dimensión. En esa dimensión Dios empieza a operar, como hizo la iglesia primitiva. Todos tenían esa relación. Y Dios empezó a mover. Y aunque no tenían el Espíritu Santo, escuchen, Jesús sopló el Espíritu y fue dentro de ellos, pero les dio una orden para que estuvieran en la casa de Juan Marcos, en el altillo alto, y ahí estaba un número de personas gigantesco. No eran nada más que 120, eran los que cabían en ese lugar, pero por fuera había muchísima gente y todos venían para la fiesta Pentecostés. Y atienda bien lo que sucedió. Esperaban la promesa del Padre y quizás muchos se imaginarían de qué manera, de qué forma vendría la promesa del Padre, pero la promesa del Padre fue precisamente a través de la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28, y derramaré sobre toda carne mi espíritu y profetizarán y hablarán en nuevas lenguas y todas esas cosas. Y en ese mismo instante, el Espíritu Santo, cuando ya estaba en el día 10º del mandato del Señor Jesús, cumplieron los 50 días pentecostal, 50 días después de la Pascua, derramó de su Espíritu y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí empezaron los problemas. Ahí empezaron las luchas, ahí empezaron las guerras. Ahí muchos se opusieron. Dijeron, no, vamos a parar con este tema porque, mira, fulano. Y Pedro y Juan, cuando descendían al templo, al pórtico principal del templo de Jerusalén, llamado La Hermosa, porque era decorado de oro y de plata y de piedras preciosas, y llegaron a ese lugar, y fue el chiste que tiene un chico. Quisieron estrenar lo que tenían por dentro. Y le dice a ese paralítico, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, y fue levantado. Y los judíos, los religiosos dijeron, no, vamos a parar con esto, porque es demasiado mucho para nosotros, vamos a quedar sin gente en la sinagoga. Mirá la cantidad de gente que se convirtió. Vamos a prohibirle que prediquen en el nombre de Jesús. Y lo hicieron. Pero por ahora lo vamos a poner preso. A Juan y a Pedro. Escuchen.
¿Qué es ser cristiano? ¿Un rótulo? ¿O un sistema de vida? ¿Por qué se dice ser cristiano cuando en realidad no lo demuestran? ¿Por qué se dicen ser cristianos cuando en realidad aquella iglesia de hace 2000 años atrás hacía prodigios, milagros y maravillas, pero hoy no vemos ni siquiera una sanidad? ¿Por qué? ¿Será que no somos? ¿Será que no practicamos el verdadero cristianismo? ¿Será que estamos en continua competencia de mi iglesia porque mi iglesia es mejor, hay más unción? ¿Será que todavía estamos en las cruzadas luchando para tomar, ¿no es cierto?, por los aquellos otomanos que tomaron Jerusalén y fueron a la batalla los cristianos para tomar posesión de la tierra? ¿Qué es ser cristiano? Un imitador de su papá. Amén. Matete, del griego matete, aquel que camina al lado de su papá y aprende de su papá. ¿Me entendió? ¿Comprendió eso? Entonces el cristiano obviamente debe ser un representante de su Padre y la expresión de Jesucristo en la tierra. ¿Usted no comprende eso? Y usted todavía no es cristiano. Ay, pero vos decís verdades muy duras, ¿por qué no las suavizás un poquito? Es que yo no quiero que te vayas al infierno. Y que no puedo suavizar algo que es verdad. Amén. Bueno, vayamos al segundo punto. El segundo punto. ¿El cristianismo es uno solo o es mucho? ¿Qué es el cristianismo? Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20, dice lo siguiente: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que exprime principio, el primogénito. Acá la palabra primogénito se traduce al griego como prototokos. Prototokos quiere decir único en su generación. Entonces, el principio, el primogénito era Adán, pero pecó y ahí se cortó la generación del Padre Celestial y empezó la generación del hombre carnal. Entonces el segundo primogénito es Jesucristo, que vino a traer lo que es el verdadero cristianismo, ¿no es cierto? Para que vos puedas entender. Primogénito en su generación, entre muchos muertos. ¿Por qué dice muchos muertos? Porque desde que Adán y Eva pecaron y cayeron en vergüenza y Dios hizo el primer sacrificio y lo vistió de pieles, desde ahí se hicieron muchos sacrificios para recibir un pacto anual, y en este pacto la gracia de Dios y el perdón del pecado. Ahora escuche bien, por eso se le dice, ¿no es cierto?, entre muchos muertos, por la representación del corderito que se presentaba, se degollaba, se mataba, se carneaba y se comía, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. ¿Por cuánto? Agradó al Padre que en Él habite toda plenitud.
Escuche, si él dijo eso, ¿por qué tiene que haber mucho cristianismo? Vamos a aprender. Si habría mucho cristianismo, tendría que haber muchos Cristos. ¿Sí o no? Y el único que murió en la cruz por el hombre fue el fundador del cristianismo, Jesucristo. De hecho que no hay muchos cristianismos, hay uno solo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutiles, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo, o sea, la estructura que tiene el mundo en cuanto a lo que es la idiosincrasia, eso es lo que significa, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si hubiera mucho cristianismo, habría muchos Cristos. Pero uno solo es el que pagó el precio. Uno solo es el que a través de Él, ¿no es cierto?, empieza a caminar el reino de Dios. El reino de Dios no son muchos reinos de Dios, hay un solo reino de Dios, un solo cristianismo. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay muchos ideales, muchas filosofías, muchas historias huecas. Lo que pasa es que muchos tienen su propia ideología. Yo creo en Dios de manera. O sea, vos estás fundando tu propio cristianismo, pero no podés fundar tu propio cristianismo porque no estás siguiendo a Cristo. Y si no estás siguiendo a Cristo, entonces no estás haciendo la palabra. Y si no haces la palabra, ¿cómo vas a conocer las promesas? Y si no conoces las promesas, ¿cómo sabés vos de que sos salvo? ¿Cómo sabés vos para qué murió Cristo? ¿Qué significa el madero? ¿Qué significa lo que dice la palabra de Dios? Que maldito todo aquel que cuelga en el madero. No podés saber nada, no entendés nada. Entonces no podés decir, yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué es el cristianismo? Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Somos la expresión de Cristo acá en la tierra. A veces en vez de ser una impresión, somos algo impresionante. Entonces, Cristo, puse acá Nuevo Testamento, porque nos habla de Cristo y eso es lo que tenéis que aprender. Hay muchos que se van en el Antiguo Testamento pero no saben nada de Cristo, no entienden nada. Entiende lo que hizo David, lo que hizo Abraham, lo que hizo Moisés, lo que hizo... Pero después de Cristo no saben nada. Y la iglesia, obviamente, que es la que tiene que diseminar el reino de Dios. Ok, para poder tener una mejor comprensión de lo que se está hablando, tenemos que entender que en el mundo hay 5 religiones nada más. Lo demás son todas divisiones. 5 religiones básicas. ¿Qué es? El cristianismo con su logos. El judaísmo con sus logos. El hinduismo también, que ha representado con su logo.
El budismo, ahí representado con su Buda, el sol atrás y todos los yuyitos por ahí. Bueno. Y el Islam, con la luna y la estrella, que es la que representa el Islam. Simple y sencillo. Hay 5 religiones. 5, y el cristianismo es uno solo. Uno solo. Llámese como se llame, es uno solo. Lo que pasa es que se interpreta mal. Pero vamos a ver. Ahora bien, volvamos al cristianismo. Bien, para poder entender. El cristianismo es una religión abrámica, monoteísta, basada en la vida y enseñanza de Jesús. Bien. Monoteísmo. Un solo Dios. Nosotros adoramos un solo Dios. No es el triteísmo. Pero no me voy a eso porque si no voy a tener que estar hasta el mediodía. Pero vamos a explicar lo que es el monoteísmo. Monoteísmo. Padre no es Dios. Hijo no es Dios. Espíritu Santo no es Dios. Ahora, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Para, que me estoy haciendo una mezcla en el cerebro. Pasó por la licuadora. Espera un poquito. Creemos en un solo Dios, en la multipersonalidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, vayamos a hacer una explicación teológica del tema, por favor. El cristiano tiene que saber. Si se dice llamar cristiano, pero a mí no me interesa. Bueno, así le vas a decir al Señor cuando te presente delante de Él. Escuche. Dios es uno solo. Es un componente. Vos podés tener este palito, en el cual vos vas a ver que hay una luz indicadora que cambia el PowerPoint. ¿Sí o no? Es uno, no son muchos, no son dos. Uno, ¿sí? ¿Sí es uno? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Es uno o no uno? No. Bueno, uno. Pero tiene una pila, tiene, aparte de ser un componente adentro, tiene botones. Pero no era que era uno, sí era uno. Y cumple una función, pero con muchos componentes. Escuche, el cristianismo es exactamente lo mismo que la Trinidad, no el triteísmo, la Trinidad. Es un solo componente con Jesús. Lea Juan capítulo 17. Y somos la manifestación de Cristo acá en la tierra, con la función y el propósito de Dios para manifestar su reino acá en la tierra. Ese es el verdadero cristianismo. No está basado sobre lo que me parece a mí, lo que me dijo, me enseñaron así, mi mamá y mi papá me enseñaron así. Pero están equivocados y vos vas a ser equivocado. No, pero yo no quiero cambiar de religión. Y nadie te está diciendo que cambies de religión, sino que tengas una relación. Porque el cristianismo es el mismo. Pero cuando cambiamos de relación, nuestra mente cambia. No es, no vayas a la iglesia porque te lavan la cabeza. Yo no sé si te lava la cabeza el Espíritu Santo, pero sí sé que tenemos que cambiar rudimentos en nuestra manera de pensar, en nuestra visión, para que el Espíritu Santo se manifieste de una manera especial, sabiendo dónde estamos pisando y quiénes somos en cuanto a lo que es la identidad. ¿Somos o no somos cristianos? ¿Entendió eso? ¿O se lo repito de vuelta? Mejor no.
una religión diversa, tanto en cultura como en doctrina, porque algunos hacen mezclas con el hinduismo, otros le ponen el islamismo, otros le mandan el budismo. Fíjese, hay mucha mezcla, ¿vio? Muy bien. Ahora, sus principales ramas, porque el cristianismo tiene principales ramas, es el catolicismo. El cristianismo da como luz el catolicismo, no el catolicismo da como luz el cristianismo. No, se equivocan si es así. Lo agarran en un diccionario o una enciclopedia, ¿no es cierto? Secular, no cristiana. Secular, ¿cómo es que le dice? Y si estoy equivocado, viene y me lo dice a mí. Pero va a ser difícil porque antes de que vos lo leas, yo ya lo leí. El catolicismo, el protestantismo, porque viene después, protestantismo, y la ortodoxia, que sale del catolicismo. Ahí también sale el tema del triteísmo. Ok, hasta ahí de acá. Pero el problema del cristianismo es la interpretación que le damos. Un ejemplo que quiero usar. Entendiendo primero, este es un ejemplo, esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¡Wow! ¿Cómo puedo evitar la interpretación privada? Porque muchos hablan de la interpretación privada, pero todos le damos interpretación privada. Ok, cuando el Señor me habla a través de la Biblia, ¿qué estoy haciendo? Escuchen, y muchas veces leemos la Biblia y somos tan literales que le damos nuestra propia interpretación. Podemos caer en eso, sí, pero ¿y cómo no puedo dar la interpretación privada? Ahora lo vamos a usar. Versículo 21. Porque nunca la profecía ida por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron según siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo mismo sucede hoy en día, nada más que yo no tengo por qué escribir la Biblia, pero el mismo que inspiró la Biblia me inspira a mí para poder interpretarla, pero no por qué y cómo no caer en la interpretación privada. Escuche bien, porque no se lo voy a repetir 2 veces. La interpretación privada solo se puede evitar de 2 maneras. Primero, conociendo los principios de la palabra de Dios. ¿Y cómo conozco un principio de la palabra de Dios? Escuche bien. Usted no puede agarrar la Biblia y decir, bueno, voy a la concordancia en cadena. La concordancia en cadena me pongo amor y me sale un chorizo donde todo habla del amor. Pero cuando entro en los versículos bíblicos parece que no tiene sentido, porque simplemente dan la palabra amor. Pero cuando voy a la concordancia temática, la palabra amor tiene sus derivados. Cuando habla de la madre, cuando habla del hijo, cuando habla de la relación con Dios, cuando habla de la relación con los demás, no precisamente nombra la palabra amor, pero se da a entender en su manifestación. Entonces, conocemos los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un tema se sustenta por otros versículos bíblicos, dando a entender que es un principio
básico de la Biblia. Te voy a dar, no tengo tiempo para darte un estudio hermenéutica, pero si no te lo daría para que puedas entender. Y segundo punto, para no caer en la interpretación privada, poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. Si vos no pones en práctica los principios de la palabra de Dios, nunca vas a saber qué quiso decir Jesús con tal enseñanza o cual enseñanza. Entonces, primero, conociendo los principios de la palabra de Dios. Segundo, poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Ahí viene el quid de la cuestión y las muchas divisiones que tuvo el cristianismo. ¿Por lo que dijo Jesús? Sí, claro. Acá está. ¿Qué dice? Mateo 24:5. Porque vendrá mucho en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Vení a mi iglesia que hay más opción. Vení a mi iglesia porque te vas a entretener más. Vení a mi iglesia porque vos sabés cómo predican. ¿A quién estás predicando? ¿Al pastor o estás predicando a Cristo? Bueno, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En la historia de la humanidad salieron muchos a predicar a Cristo, un Cristo diferente. Y muchos fueron engañados. Tanto es así que la Biblia dice que este va a ser salvo por fuego. Entonces la Inquisición mandaron a quemar a todos los herejes. ¿Qué interpretación de la Biblia es esa? Lea. Vaya a los libros de historia, métase ahí y empiece a entender lo que es el cristianismo. Llevando su propia interpretación y no la enseñanza de Cristo. Y ahí tenemos que empezar. No estudié tanto el Antiguo Testamento. Yo no digo que no estudie la Biblia. Yo digo que la prioridad para conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, basados sobre los 66 libros de la Biblia, es precisamente los Evangelios. Lea eso. Memorícelo, estúdielo y después estudie toda la Biblia y va a ver en cada párrafo la obra de Cristo. Amén. Muy bien, ya estoy por terminar. Tito capítulo 1 versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ojo con eso. Ojo. Atienda poco. Entonces, para resumir, el cristianismo está ligado directamente al amor en su máxima expresión, que es la muerte. ¿Es malo ser religioso? No, no es malo. Pero Dios busca, ¿no es cierto?, no a los religiosos, sino a los que quieren tener una relación con Él. A eso busca. ¿Ok? Si hubiera mucho cristianismo, tendría que haber muchos Cristos. De hecho, que hubo uno solo, pagó el precio por nosotros y fundó el cristianismo. Y no es ni el protestantismo, ni el catolicismo, ni la ortodoxia, no. El cristianismo es uno solo y nada más. Lo demás es para los charlatanes. Y lo que mandó el Señor es lo siguiente, para los cristianos, no para los no cristianos, para los cristianos, dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Amén. Amén. Y vamos a seguir con este tema, porque yo quiero que usted sepa bien, entienda bien lo que es ser cristiano. Y después, quizás muchos van a querer cambiar de rótulo. Amén.